Por fin tenemos nueva expansión dentro del juego, ya tocaba y creo que estamos todos de acuerdo que esta expansión tiene potencial para llegar a ser una muy buena expansión y es que hay muchísimas cartas y combinaciones por probar. Pero en este canal, como es tradición, toca empezar el primer video de la expansión con el mazo del protagonista del sobre, que en esta ocasión pues es Mega Gardevoir. Y es que Mega Gardevoir lo tiene todo para brillar, tiene coste 2 de energía, tiene un efecto de habilidad bastante interesante y bastante fuerte, tiene un partidario que le ayuda, tiene el nuevo estadio psíquico, tiene herramientas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿será esto suficiente? Quédate hasta el final porque es lo que probaremos el día de hoy. Gente, pero antes que nada quiero contarles cómo me fue en mi apertura de sobres porque creo que he tenido la mayor suerte de la historia de todos los sobres que he abierto jamás. He abierto como 180 sobres en total y pues he tenido una suerte de locos. Tenemos aquí pues un montón de cartas, tengo 3 copias de Mega Kangaskhan, tengo a Dianta, Veraneante, a Nerio, a Ogerpon, tengo un montón de cartas aquí. Me ha ido muy bien, incluso hemos sacado la Meloetta tipo planta Corona. Estoy muy contento honestamente, ¿eh? Y espero que ustedes en su apertura de sobre también les haya ido muy bien. Ahora, recuerda que si vas a comprar Pokélingotes para abrir más sobres dentro del juego, te recomiendo que lo hagas con Loot Bar. Si quieres comprar tus Pokélingotes de la forma más segura y barata, Loot Bar es la mejor opción. Tienes hasta 23% de descuento, mucho más barato que comprar dentro del juego con recarga inmediata y es una plataforma totalmente segura y confiable. Además, cuenta con soporte 24 horas todos los días de la semana por si llegas a tener algún problema, te ayudan al instante. Te voy a dejar el link en la descripción y mensaje fijado para que aproveches este descuento. Esta es mi idea del mazo, por lo menos el primer prototipo, ya que más o menos según lo que he estado probando pienso que este puede ser el camino de Mega Gardevoir. Tenemos Meloetta tipo planta de la muerte, que vamos a querer como Pokémon inicial de la partida, ya que gracias a su habilidad podemos robar muy rápido pues tanto a Ralts como a Gardevoir y poderla tener lo más pronto posible en el campo. Además, esto también nos permite robar el resto de nuestra baraja mucho más rápida, ya que sacando pues 4 o 5 cartas de Pokémon de la baraja vamos a tener más chances de poder robar Profesor, Helio, Caramelo Raro o lo que sea que necesitemos para ganar la partida. La principal condición de victoria y la prota de este mazo evidentemente es Mega Gardevoir, la cual pues tiene suficiente daño para debilitar cualquier carta de 2 golpes. Además que llevamos muchísima curación, ya que llevamos doble Dianta y esta es la principal razón de por qué por ejemplo no traigo un Mewtwo, ya que sí lo he estado probando, pero Mewtwo no solo te puede estorbar en la salida de la partida, que te puede tocar turno 1 y dependes mucho del campo psíquico para poderlo retirar, y también muchas veces vamos a querer pegar con Gardevoir, de las 3 energías que vas a dar, 2 a la misma Gardevoir y así poder curarla con Dianta. Por lo que Mewtwo es un poco más complejo de ejecutar, no lo descarto, pero según lo que yo he probado me ha gustado más jugarlo sin Mewtwo. También tenemos la nueva carta de estadio para el tipo psíquico, la Plaza Peculiar, la cual nos va a permitir pues poder retirar a Meloetta tipo planta de la muerte de la zona activa sin tener que colocarle energía, para pues poder atacar con Mega Gardevoir lo más pronto posible. Casco dentado, que de preferencia también para Mega Gardevoir, no solo porque Mega Gardevoir tiene muchísima vida y vamos a poder aumentar el daño que hacemos con Mega Gardevoir gracias al casco dentado, aumentando 20 más de daño. Y también nos puede servir, por ejemplo, contra los Oricorios, quitarle 20 de vida para que Meloetta luego pueda rematarlos haciendo un daño de 50 si es que es necesario. Finalmente tenemos pues doble Helio, que esto fue lo último que me he decidido en esta baraja que les enseño el día de hoy, ya que muchas veces te van a retirar una mega dañada a la zona de la banca y vas a depender mucho de tener Helio y por eso queremos asegurar de siempre tenerlo en la mano. Además que Mega Absol, que es un match muy difícil de lidiar, te puede descartar Helio y por eso pues llevamos un segundo Helio por si acaso. Las posibles sustituciones de este mazo te las voy a estar diciendo en la conclusión del mazo luego de las partidas, así que no te olvides de echarle un vistazo. Esta es mi idea inicial para el mazo de Mega Gardevoir. Considero que es un prototipo de mazo. Me gusta mucho, me da buenas vibras de mazo. La verdad siento que Mega Gardevoir va a ser meta y pues espero que este sea el camino porque la verdad lo siento muy bien. Veo que tiene muy buen combo con Meloetta. Así que nada, tocará probar el mazo en las partidas, ¿no? No olvides dejar un poderoso like de la muerte. Ya sabes que apoyas muchísimo a este canal haciendo eso. Comentar luego o cuando quieras qué te pareció el video o el mazo, qué le agregarías o qué le quitarías. Y Maboy, suscríbete si no lo estás. Te voy a estar diciendo en alguna de las partidas un
una dinámica muy buena por si te quieres ganar 2 Professor Oaks, así que está pendiente en alguna partida que ahí estaré diciendo cómo hacerlo. Ahora sí, vámonos a las partidas del día de hoy. Bienvenidos a las partidas del día de hoy, pues vamos a probar. Debo decir que estoy sufriendo con este mazo. Bueno, espérate, vamos a empezar con Rals mejor, ¿no? Que ya tenemos todo. O sea, porque siento que está muy buena la carta de Gardevoir. Está buena el tema que vaya con Meloetta. Pero siento que algo me falta. Entonces estoy en prueba y error, prueba y error. Por cierto, me voy a subir un poquito acá. Estoy con prueba y error de qué es lo mejor en el apartado de partidarios objetos, ¿ok? He probado con Mewtwo, he probado, sé que también por ahí sacaron un mazo con Cerneas, he probado con Indeedee, ¿no? He probado varias cosas, pero siento que el camino creo que va a ser algo así, darle a Gardevoir el máximo aguante posible. Creo que el casco de entrada es muy clave porque a Gardevoir le falta daño. Y ahora estoy probando con doble Helio. Porque siento que retiran. Helio está siendo muy clave, sobre todo en los turnos Mirror, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer esto en las partidas Mirror, mejor dicho, ¿no? Como es el caso de aquí. Vamos a meter Rayo Confuso. Ahora, ¿cómo vamos a gestionar esto? No tiene muchas cartas en la mano, pero obviamente que tiene Gardevoir gracias a Meloetta. Entonces no me conviene a mí atacar primero, ¿verdad? Ok, mete Indeedee, eso me gusta. No le doy... Uy, yo creo que eso fue un error. Primero tendría que haber usado Professor. Sé que Indeedee me puede hacer mucho daño, pero pues me da igual. Aparte tenemos Helio. Vamos a ver, ¿no? Creo que esa energía le cuesta la partida. Porque si no me la liaba bastante. Vamos a usar esto. Tenemos la plaza peculiar, tenemos una Dianta que está siempre bien. Evolucionamos. Y podemos cargar a Ralts y Meloetta. Ok. Creo que él colocara Indeedee, energía en Indeedee fue un tremendo error de su parte. Pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Todavía no hemos ganado. Porque cuando estás contra Mirror, o sea, contra otra Mega, o sea, otra Gardevoir, no deberías nunca atacar tú primero, porque vas a quedar en desventaja, ¿ok? Entonces, si él hubiese puesto energía en Ralts, sabiendo que ya tiene Gardevoir gracias a Meloetta, usar Professor y tal para buscar el caramelo raro, ¿no? Creo que era lo más ideal, porque aquí me va a hacer un montón de daño, lo que tú quieras. Bueno, espérate. Aquí la cagué yo, ¿no? La he cagado. No, se puede arreglar, se puede arreglar. Se puede arreglar porque ya no vamos a tener 4 de energía, pero ahí la cagué. Debí haberle puesto 3 en realidad. Ok. Cuidado, ¿eh? Cuidado que se cagan las cosas. Sí, vamos a pegar acá. No le voy a poner energía a Gardevoir para que no me pueda debilitar. Honestamente. Y ya tenemos Helio, ¿no? Entonces ahorita me pega, pero solamente pega 90. Debería de haber puesto 3 de energía en el turno anterior, ¿eh? Cuidado con eso. A menos que tenga tarjeta roja, creo que ya es GG's, ¿no? Él la jugó mal poniendo Indeedee y yo también la terminé cagando poniéndole 4 de energías a Gardevoir, ¿no? Bueno, usar copión ahí cuando yo tengo 2 cartas es ya pataleta de ahogado. Tenemos la primera victoria. Pero bueno, hay que practicar bien estos mazos de Mega Gardevoir porque si tiene su tema de skill, ¿eh? Si tienes un tema ahí de skill que si no la manejas bien, la troleas. Sobre todo contra Mirrors, más que otra cosa. Así que bueno, GG's. Pasamos a la siguiente partida. Cuéntenme también ustedes, chat, qué mazos, qué combinación están jugando con Gardevoir. Yo no he visto algo distinto a lo que hemos probado entre ayer y lo que he probado yo hoy. He visto Mewtwo, Indeedee, he visto ese de Cerneas, he visto... y de resto Meloettas, ¿no? También lo he visto con Chingling, pero siento que con Chingling creo que es mejor Meloetta, honestamente. Honestamente para Gardevoir es mejor Meloetta para mí. Otra cosa que seguramente se estarán preguntando, ¿por qué no llevas Kirlia? Por si acaso no te sale el caramelo raro. Y pues sí, lo estaba probando así desde un principio. Pero en el 99% de las partidas Kirlia es una carta muerta.
por lo menos en mi experiencia. Por eso decidí sacarla. Si me toca contra un Chingling, si me la puede liar. Tendríamos que resolver ahí con Meloetta casco dentado o algo. Pero casi en todas las partidas era inútil. O sea, no le saqué casi nunca provecho a Kirlia. Por eso decidí sacarla. Bien, vamos contra mazo de agua, que puede ser... No lo sé. Esto es un sniper de la muerte, lo cual le puede hacer mucho daño a mi Ralts. Vamos a ir con Meloetta, yo creo, ¿eh? Depende de lo que saquemos acá. Bueno, si roba el campo psíquico puede estar bien igual, ¿eh? Bueno, ustedes saben. Vamos a usar esto. Tenemos doble helio, la clásica, ¿no? Metes doble helio al mazo y te toca en la primera mano. A ver, ¿cómo gestionamos esto? Creo que voy a ir así. Aunque con Meloetta conseguía Gardevoir, ¿no? Trolleé, chat. Hoy estoy muy trolla, debo decir. Estoy bastante troll el día de hoy. Porque sí, efectivamente con Meloetta conseguía Gardevoir, loco. Una disculpa, era cargar a Ralts y ya está. Era cargar a Ralts, loco. Bueno, voy a tener doble Gardevoir. Creo que a pesar de esta cagada se puede acomodar. Evolucionamos al que le pegue. Ok, a este. Sí, es que igual le iba a robar con Meloetta, porque es que ya no tengo otra carta. Así que vamos a hacer esto. 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 Y esto también, porque puede meter a Cryogonal y no me va a dejar usar caramelo raro, ¿no? Así que lo hacemos de una vez. Ok. No pasa nada. Creo que ese error igual no hubiese pasado nada porque no tenía forma de retirar a Meloetta, así que es un error inocente, digamos. No tenía forma de retirar a Meloetta porque no me salió en la plaza peculiar, ¿no? Entonces, da igual. Aquí me va a meter snipeo a Mega Gardevoir, supongo. Depende un poco de la Misty, ¿eh? Tenemos a Dianta. Ya no vamos a robar nada. Porque tenemos todo listo. Retiramos a Meloetta, metemos a Gardevoir. Fuerza fantástica. Metemos dos acá, una aquí. Al siguiente turno me puedo curar. Pero claro, si él saca la Misty y le salen dos caras, me va a matar. Necesito sacar la Misty, así que capaz ya hace tiempo con Cryogonal, efectivamente, porque es demasiada dependencia de la suerte querer sacar Misty y dos caras. No le sale, perfecto, nos podemos curar tranquilamente. Ya tenemos la plaza peculiar, perfecto. Estamos full vida y se rinde. GG's. Bueno, a ver, el error del principio sí fue un error porque tenés que jugar en torno a que podrías meter Gardevoir, pero tampoco no fue tan grave porque igual no me salió la plaza peculiar a tiempo, por lo que igual no podía retirar a Meloetta aunque evolucionara Gardevoir con 2 de energía, ¿ok? Así que bueno, no fui tan manco entonces. Llevamos 2 partidas ganadas, cuéntenme de hasta ahora qué tal les va y... Ahora que tú, amigo, tú has llegado hasta aquí en este video, te doy las gracias, espero que hayas dejado tu like y te quiero comentar. Si quieres ganar un Profesor Oak, si todavía no tienes tus investigaciones de Profesor Full Art, quiero comentarte que estoy dando 2 Profesor a 2 ganadores porque actualmente pues tengo una dinámica en mi servidor de Discord. Así que vamos a aprovechar estos 80 segundos para contarles rapidito. Pues básicamente te recomiendo que vengas a mi servidor de Discord, que vas a tener el enlace en la descripción de este video. Y te vienes aquí, mira, evento desfile de ensueño. Aquí vas a tener post de reglas para concursar. Si quieres ser jurado voluntario, también hay un post. Si tienes dudas, también hay un post, ¿ok? Entonces, te vienes acá. Uy, perdón, ¿qué hice? ¿Qué vergas hice? Perdón. Ok. Te vienes a mi servidor de Discord y checa las reglas, pero no te preocupes si tienes pereza de ir ahorita mismo, te voy a hacer un resumen, ¿ok? Básicamente el evento se trata de
armar tu mazo con las nuevas cartas. Entonces tienes que armar un mazo con nuevas cartas, un nuevo arquetipo, algo que se te ocurra. Hay mucha variedad y no te preocupes si te fue mal en la apertura de sobres, porque vas a tener 2 semanas para subir el mazo. El evento tiene 2 fases. La fase 1 es subir tu mazo original con nuevas cartas para postular, ¿no? Que va a durar 2 semanas. Y van a haber jurados voluntarios. Estos jurados voluntarios pues básicamente van a votar por sus mazos favoritos, ¿ok? Y los 12 mazos con más votación de parte de los jurados son los que van a terminar participando en la fase 2, ¿ok? Y la fase 2 pues básicamente es... cuando ya esté la fase 2 van a haber partidas clasificatorias, por lo que tienes que tomar tu mazo, jugar Rankeds y los 2 participantes que tengan la mayor racha de victorias consecutivas con su mazo ganan. Así que ya saben, sé que fue mucho texto, pero pues quería hacerles un resumen. Ya saben cómo pueden participar, qué es lo que tienen que hacer y obviamente para más detalles véanlo en el servidor de Discord, ¿no? Espero que participen. Buah, esto no me lo esperaba para nada, me acaba de destruir el orto. Lleva el fase 1 y lo tenía en la mano. Me mete súper efectivo y me mata. Esto no me lo esperaba. No me esperaba que hiciera eso para nada, loco. Para absolutamente nada. No sé, es que como no he visto bien ese mazo, no pensé que no llevaba fase 1 esto o que la tuviera en la mano, ¿eh? Qué lástima. Qué lástima. Bueno, vamos a usar... Bueno, aquí sacamos a Meloetta, ¿no? Digo, a Ralts. Tenemos otro Ralts. Necesitamos el campo peculiar, ¿ah? Vamos a usar esto para sacar el segundo Meloetta. Me ha debilitado un Ralts, pero tampoco es el fin del mundo, ¿ah? Les digo. El siguiente turno vamos a evolucionar. Lo malo es que hemos perdido un casco dentado. Y si de alguna forma me debilita Meloetta, cuidado, ¿eh? Puede tener Obstagoon. Puede tener Obstagoon acá. No lo tiene, bien, menos mal. Podemos evolucionar. Lo malo que me voy a envenenar, loco. Me voy a envenenar. Tengo Dianta. Estoy un poco preocupado, ¿eh? No les voy a negar. Claro, pero me la va a descartar, ¿no? Es que es débil al siniestro este vato. ¿Cómo hacemos? Me quedan 4 cartas. Me va a descartar. Si ataca, ya va a atacar ahorita. Y encima envenenado, me va a pegar 100. No puedo meter a Mega Gardevoir ahorita mismo, la verdad. Ah, esa la voy a perder, ¿ah? Es que metiera esto me jodió. Me jodió, no me lo esperaba, honestamente. No me lo esperaba. Y bueno, también le salió la flecha y con el Nihilego. Que no le puedo pegar sin envenenarme, loco. No sé ni para qué le puse energía aquí. Nada, pataleta ahogado. Ya yo he perdido la partida. Yo ya perdí la partida acá. Y pego un montón. Nada, GG's. Hemos perdido contra este mazo que también está bien. No exactamente. Solamente creo que ha tenido demasiada suerte que tenía justo el fase 1 para debilitarme a Ralts ese turno, que fue muy clave. Y encima Nihilego con flecha que no le puedo pegar, loco. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? No puedo, ¿no? No puedo hacer nada, loco. Encima me pega un montón él con su Obstagoon. Pero claro, es que no podía yo pegar con Mega Gardevoir en el turno anterior, porque me iba a pegar un montón con Mega Absol y me iba a descartar. Me iba a descartar a Dianta. Y yo no sabía si me iba a salir la segunda Dianta. Quizás debía haberlo hecho, honestamente. Pero nada, me va a papear, ¿no? Me va a pegar un montón.
Mega Absol ni siquiera tiene que pegar ahorita. O quizás sí lo haga. Y retire Obstagoon para usar el partidario que no le sirve de nada. No. Me pega un montonazo, loco. Más el veneno de Nihilego, tal. A ver, ¿qué va a poner? Tiene que meter algo que tanquee, ¿no? No creo que ponga Mega Absol. Sí lo pone. What? Ni siquiera hacía falta, pero bueno. Creo que de todas maneras me muero, ¿no? Sí, por el super efectivo, todo. ¿No? El super efectivo, esto me pega 100. No, si es que el super efectivo te jode. GG's. Nada, fue un Lucky. Que tuviera justo el fase 1 en ese turno. Rarísimo que lleves fase 1, loco. Y que te salga. Y encima la flecha con el Nihilego. No había robado cartas, creo que usó Pokéball y ya. Luego con la copiona terminó de robar. Nada, mucha suerte, la verdad. Ni modo, nos quitó la racha que teníamos. Ya saben que Mega Gardevoir pues es débil al tipo siniestro, así que hay que tener cuidado. Otra cosa que estaba pensando es meter algo que haga sniping. Pero no sé qué. Creo que el tipo psíquico no tiene algo tipo para que haga sniper, ¿no? Para que haga sniper o me estoy olvidando. Creo que... Ah, bueno, tienes a Jirachi. Quizás una Jirachi podría estar bien, no lo sé, loco. Habría que seguir probando cosas, ¿no? Pero no sé si necesitas un sniper o qué. O una Sabrina para no estar yéndote de cara a todo lo que te pongan enfrente, ¿no? Tienes a Jirachi, ¿no? Bueno, se lo dejo a ustedes para que lo prueben y me digan qué tal. Empezamos turno 2 con Rals, lo cual siempre está bien. Y este vato Silvio. Esto es Mirror, ¿no? O sea, como que lo más popular ahorita es jugar Mega Gardevoir y probar con qué funciona, lo cual me gusta porque se está como que tratando de conseguir cuál es la mejor. Ah, pues no, me calla la boca. No es Gardevoir, pues es Mega Altaria, loco. Va a meter a Clefa, ¿no? Wowers. A ver, ¿cómo hacemos esto? El problema acá es que ya va a tener a Mega Altaria en la mesa. Lo cual me jode bastante, ¿no? Yo tengo Dianta. Voy a meter Rayo Confuso acá. Si no me sale Gardevoir el siguiente turno, metemos Rals. Y si sí me sale, pues metemos Rals igual. Ojalá no tenga Mega Gardevoir, digo Mega Altaria, ¿no? Vaya turno, loco. Se robó un montón de cartas ahí con eso. Bueno, veremos, ¿no? Hay que ver qué pedo. Necesito a Gardevoir ya. Está pensando si retira, si ataca. Yo creo que tiene que hacer llamadas centellantes y ya está. O intentar hacerla, mejor dicho, ¿no? Copiona. Ok, significa que no tiene a Mega Altaria. Seguro que le va a salir ahora. Seguramente que le va a salir ahora. Ahí está. Bueno, entonces estamos jodidos, ¿sabes? Porque me va a pegar un montón. A menos que me salga Mega Gardevoir y doble Dianta, ¿sabes? Lo que voy a hacer es meter el otro Rals y dividir la energía. Está robando un montón de cartas, loco. Ah, bueno, espérate, ya no tengo que dividir la energía. Hacemos esto. Y... la pongo aquí, ¿no? Por si acaso tengo que pegar con Meloetta. Él tiene que meter ya a Gardevoir y tenemos este turno para conseguir... perdón, no sé por qué sigo diciendo Gardevoir. Altaria. Y tenemos este turno para conseguir a Mega Gardevoir nosotros y poder pegarle antes, ¿no? Tenemos Helio. Creo que está correcto. Ok, por favor, dame un Profesor, Gardevoir, lo que sea, por favor. Te lo pido, loco. Te lo pido, loco. Dianta, me cago en la puta madre. Bueno, dividimos la energía, Rayo Confuso. Todavía no hemos perdido, pero liada. Dianta igual no está mal, pero necesito evolucionar, loco. Necesito fucking evolucionar. Profesor, él sí roba toda su mazo. Perfecto.
Es última oportunidad, a menos que falle el ataque. Si falla el ataque, pues tenemos otro turno. Tarjeta roja. Eso me jode bastante, loco. Pero también hay chance de conseguir lo que necesito. Has comentado Meloetta, Dianta. Fuck. Y no falla. Bueno, GG, chat. O sea, es que no puedo hacer nada si tengo la peor suerte del mundo, ¿sabes, chat? O sea, no solo me tira tarjeta roja y me quita cualquier posibilidad de evolucionar, sino que las dos monedas las pega 2 veces, le sale todo perfecto, o sea, GG's, ¿no? Ahorita lo confundo, pero ya tiene esto para matarme. Nada, chat, o sea, si tengo extrema mala suerte, no puedo jugar la partida, ¿no? No robo un profesor en toda la partida tampoco, loco. ¿Qué hago? No puedo jugar la partida, loco. Lo siento. Me parece una mierda porque le había hecho bien con la Meloetta ahí. Pero bueno, la mala suerte es la mala suerte, loco. La mala suerte es la fucking mala suerte. Todo el rato. Tocará sacar un Helio, loco. Ahora siento que me sale Helio a cada rato. Pero chat, les prometo que si saco un Helio no me sale nunca más. Entonces cuando lo necesito no lo voy a tener. Es lo que me da cólera. Pero sí, podríamos sacar un Helio por otra cosa, ¿no? Ojalá empezar con Meloetta acá, por favor, weón. Gracias. Mano de mierda, pero al menos vamos a robar cartas con Meloetta. Y eso hace que podamos acelerar un poco el mazo, ¿no? Vamos contra Mega Absol, que nos jode. Pero tenemos turnos. Tenemos turnos. Voy a meter la plaza de una vez, loco. Porque no quiero que use Copiona, ¿sabes? No quiero que use Copiona y cambie toda su mano. Así que voy a hacer esto. Si me cambia el mazo, pues el campo, tengo otro. Si me cambia el campo, tengo otro. El Helio me lo va a descartar, es lo malo. Ok. Otra cosa que puedo hacer es jugármela con la confusión. Me la podría jugar con la confusión, honestamente. Para que no ataque. Porque aquí, ¿qué voy a perder? Solamente pierdo Helio, realmente. Y tengo otro. Tampoco es el fin del mundo, ¿ah? No, no. No, yo creo que jugármela con la confusión puede ser motivo de troleo. Vamos a ir así, ya está. Perdemos Helio, sí, pero pues tengo otro. Tiene el Obstagoon. Me da un poco igual. Porque tiene que cargarlo, ¿no? De momento estamos bien, yo creo. Ahora este mazo que llevaba Greninja ahora es siniestro totalmente, lo cual me gusta. Es totalmente siniestro. Porque ya no llevas Greninja, sino Obstagoon, ¿no? Ok, chau Helio. Gracias por salir cuando no te necesito, bro. Vales 1000. Y pues necesitamos robar a Gardevoir. Vamos a robarla con esta Meloetta. Tenemos a Dianta, bien. Y aquí podemos evolucionar, ¿no? Ok. Me voy a poner energía, toda la energía posible a Gardevoir, porque pues me va a quitar energías y tal, ¿no? Y no me voy a poder curar. Así que vamos a pegar acá. Todo a Gardevoir. Ok, aquí el único problema, honestamente, él tiene que hacer tiempo aquí. Vamos a ver cómo lo hace. Porque no puede pegarme. Yo tengo otro Helio, pero pues no lo tengo en la mano. Sabía que venía el Nerio, pero me da igual. Me da igual su Nerio. Igual podemos curar si hace falta el siguiente turno. Por eso decía que estamos bien, porque a pesar de que tenga todo eso, al yo ser turno 2, tengo una pequeña ventaja de que él no me puede... Ahorita me podría pegar con Obstagoon y me destruye la vida, ¿no? Pero pues no tiene la energía suficiente para hacerlo. Así que tiene que retirar y meter Obstagoon para que tanquee. Quizás mete Darkrai. Ok. ¿Tendrá hoja o algo así?
Creo que me voy a curar acá. ¿Esto cuánto pega? 90. A ver, vamos a sacar la cuenta. Si me curo con Dianta, pega 90, ¿no? Si no me curo... No, porque ahorita puede... Si no retira Darkrai me puede pokear y tal. Esperemos que no tenga hoja o algo así, ¿no? No, a ver, espérate. Por si acaso otro nervio, ¿no? Un profesor, bro. No sé qué está pasando con estas partidas, chat. Que no me salen los profesor. Fíjense, una cosa loca. Pero creo que estamos bien, ¿ah? Creo que estamos bien. Tenemos Helio y Gigis. A chuparla, loco. Igual si no hubiese tenido Helio, Dianta me curaba, debilitaba esto y esto no me pegaba tan fuerte. Nada, sino creo que este mazo te jode bastante por la debilidad, ¿eh? Por la debilidad, pero bueno. Por fin doble Helio sirvió, gracias Dios. Ya no me van a decir, yo sacaría Helio porque no veo que haga algo. Ahí tienen, chat. Helio funciona por el pinche Mega Absol que te lo puede descartar, XD. Bueno, chat, vámonos a la conclusión del mazo. Espero que les hayan gustado las partidas de hoy. A mí me gusta el mazo, siento que he tenido mala suerte, honestamente. Pero bueno, vamos a hablar del mazo más a detalle acá. Conclusión del mazo, chat. Siento que este es el camino de Gardevoir, ¿ok? Siento que es por aquí. Vamos a repasar carta por carta y les voy a decir cuáles podría ser sustituible. Yo siento que el campo, la plaza peculiar es muy necesaria. Muchas veces quizás solamente uses una y la otra se te acumule ahí y no tengas nada que hacer. Pero siento que es muy importante para otros campos. Quizás ahorita no veas demasiados mazos que usen estadios, pero yo siento que los estadios van a estar sí o sí. Entonces si tú llevas solo una, te la van a quitar y te van a poner otra y no vas a y no es porque no vayas a aprovechar el efecto, sino más que todo es una herramienta para tú quitarle el campo de tu oponente, ¿no? Entonces siento que 2 es necesario. Dianta también siento que 2 son necesarias. Al ser Mega Gardevoir el principal tanque del mazo y el principal condición de victoria, y es una Mega, por lo que si la debilitan pierdes, siento que Dianta es súper importante y creo que sí o sí tienes que llevar doble Dianta, ¿ok? Ahora, Helio. Esto estoy en duda. Yo dejaría uno, quizás sacar los 2 y meter otro partidario, Sabrina, no sé. Pero que de momento así me estaba funcionando mejor con el doble Helio, a pesar de que a veces puedes empezar turno 1 con 2 Helios en la mano y tal. No es lo mejor, ¿no? Aquí habría que ajustar, habría que ver si realmente funciona bien así o no. Pero bueno, en la última partida me salvó el culo. No sé. Profesor, súper importante. Casco dentado. El casco dentado siento que también es importante, pero también habría que ver si se puede sacar por otra cosa, ¿no? Siento que el casco dentado le da ese plus a Mega Gardevoir de que si te pegan, ya tú no pegas 110, sino ya serían 130. Entonces siento que sí es muy importante el casco dentado, pero también junto con Helio son cartas que se podrían modificar. Caramelo raro súper importante. Ya les comenté anteriormente que yo antes estaba jugando con Kirlia para aprovechar con Meloetta y tal, para evolucionar rápido. Pero en el 99% de las partidas pues no utilizaba Kirlia, era una carta muerta. Y dije, nada, mejor la saco y nada, dependemos de que salga el caramelo raro rápido porque Gardevoir y Ralts lo vas a tener, ¿no? Entonces bueno, tienes esa dependencia, pero siento que Kirlia no aporta mucho más realmente en la mayoría de partidas. Luego Pokébola, súper importante. También he probado jugar con una sola Pokéball. Podría ser jugar con una sola Pokéball, ya que solamente tenemos 4 básicos. Y pues Meloetta te jala más tipos psíquicos. Podríamos seguir probando a ver si podemos sacar una Pokéball. Meloetta creo que va muy bien con Gardevoir. No sé si va a haber otro mejor compañero, porque siento que consigues rápido lo que necesitas y solamente son 2 espacios que ocupas en la baraja. Ahora, si metiéramos Sylveon, por ejemplo, ya serían 4 espacios y ya tendrías que sacar, no sé, los cascos dentados o Helio o algo más, ¿no? Entonces, y aparte no tendrías respuesta contra Oricorio, esa es otra. Meloetta con el casco dentado puede responder contra Oricorio, ¿no? En caso de que salga, y por eso me gustó más Meloetta. Ahora, también se puede barajear la idea de meter un segundo carry, por ejemplo Mewtwo. Mewtwo más que Giratina, honestamente. Porque Mewtwo pega un montón, pero es lo que más estuve probando y muchas veces ni siquiera lo usaba, lo tenía ahí cargado y no hacía falta.
o me estorbaba al inicio empezando con Mewtwo. Entonces no sé, no me termina de convencer. Yo creo que la cosa es llevar así a Gardevoir contra el mundo y ya está. Lo que me falta es algo para pegar a la banca, quizás Jirachi, o aumentar el daño de Gardevoir, quizás algún rojo o algo así. Pero también probé con rojo y no me servía demasiado en muchas partidas, no lo sé. Bueno, en fin, la cosa es que esta es mi conclusión de mi primer vistazo de Gardevoir. Si surge un mejor mazo que empiece a ganar torneos y esté roto, pues obviamente se los voy a traer. Ya saben que este primer mazo es como la tradición del canal, cada que sale una nueva expansión, pues les traigo el mazo del protagonista de la expansión. Y este pues es Gardevoir. No olvides dejar tu poderoso like de la muerte. Te voy a estar dejando 2 videos acá por si los quieres ver. Utiliza el loot bar de la muerte si quieres comprar Pokélingotes, que apoyas muchísimo mi canal y ayudas también a seguir haciendo eventos en mi servidor de Discord. Hablando de Discord, no te olvides de participar en el nuevo evento que tengo si quieres ganar 2 Professor Oak. Y ya, me callo. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Chao.